comenzar. Muchísimas gracias por estar conmigo esta tarde. Quiero agradecerle primeramente a Dios porque ustedes están muy bien de salud. Agradecerles también, ¿verdad?, por el tiempo que están tomando para estar conmigo en esta clase. Quiero decirles de que para mí es un gusto estar con ustedes, verles, aunque sea por este monitor, pero yo sé de que Dios nos va a proveer y nos va a dar la oportunidad de podernos ver de manera presencial. Y si no es este año con ustedes, pues el próximo año yo los estaré viendo en el colegio, ¿verdad? Aunque sea de lejitos, pues nos vamos a estar viendo y usted me va a decir, usted me dio psicología, entonces ahí pues vamos a estarnos viendo primeramente Dios, ¿verdad? Entonces, agradecerle a Dios por esa situación en la que estamos ya más tranquilos en esta pandemia, ¿verdad? Que sí nos puso de rodillas a todo mundo, pero en especial nos puso de rodillas ante Dios para suplicarle por nuestras vidas. Así es que muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Muy bien, entonces voy a compartir con ustedes mi pantalla. Quiero pedirle de que si hubiera alguna duda en el momento, si hubiera un comentario o si usted quisiera aportar algo a lo que estamos viendo, para mí va a ser bien recibido. ¿Oyeron? Pueden interrumpir en cualquier momento que ustedes lo deseen. Muy bien, entonces logramos ver nuestra presentación. Sí, señor. Sí, Gracias. señor. Gracias, muy amables. Muy bien, entonces vamos a conocer en esta tarde, ¿verdad? ¿Cuál es el factor que interviene en el desarrollo psicológico? O sea, en el desarrollo de nuestra conducta, en el desarrollo de nuestra mente. ¿Cuáles son los factores que nos ¿verdad? Para poder voy a desactivar a alguien aquí, ahí estamos. Para poder ver este proceso, ¿verdad? Que hemos visto en nuestro desarrollo, en especial el desarrollo humano, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que interviene para poder brindar este desarrollo psicológico, para poder brindar este desarrollo de nuestras conductas, de nuestras actitudes, ¿verdad? Entonces, vamos a conocer primeramente que la herencia es la parte fundamental para nuestro desarrollo psicológico. ¿Por qué razón? Porque ahí la herencia pues son detalles que nos dan de generación en generación y entonces ellas son las culpables de que todos nosotros tengamos nuestras características como las tenemos o quizás nuestras conductas, el ambiente también tiene mucho que ver, ¿verdad? Pero la herencia es algo que es fundamental en el desarrollo del ser humano porque todo lo que se nos brinda en su mayoría es de manera hereditaria, ¿verdad? Tanto nuestros rasgos físicos como nuestras conductas. Entonces aquí pues vamos a conocer 4 potencialidades del desarrollo fundamentales, ¿verdad? En ello. Y tenemos al desarrollo físico, que es nuestra constitución, ¿verdad? Nuestra presentación, lo que somos exteriormente. Eso es el desarrollo físico, cómo vamos a ayudarnos para poder tener mejores músculos, mejor fuerza. Nuestros rasgos físicos, pues bendito Dios, todos estamos sin novedad, no tenemos ningún impedimento y eso es de darle gracias a Dios primeramente y a nuestros papás, especialmente a mamita, porque se alimentó de la mejor manera. También está el desarrollo mental. Cuando hablamos del desarrollo mental, estamos hablando eh, de lo que es nuestra mente, ¿verdad? Nuestros conocimientos, todo lo que adquirimos por nuestra mente. Está el desarrollo emocional, que son específicamente nuestras emociones, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos. Y el desarrollo social, pues es algo que va a ser la manera en que yo me voy a comportar con las demás personas. Ahora bien, vamos a conocer la primera, como bien decíamos, el desarrollo físico, ¿verdad? El desarrollo físico, pues, es la evolución que tenemos nosotros como seres humanos y en nuestro crecimiento tiene mucho, mucho que ver el tipo de alimentación y los cuidados físicos que nosotros tengamos. Cuando somos pequeñitos, yo creo que todos le pueden preguntar a mamá, a papá, a la abuelita, al abuelito, al que le cuidó, le va a contar a usted cuál fue el tipo de alimentación que le dio cómo eran los cuidados que le daba a usted para que usted no tuviera ningún raspón, para que usted tuviera todas las vacunas que debería de tener, el tipo de alimentación, si fue leche materna, pues bendito Dios, ¿verdad? Ahora sí fue por medio de fórmula, entonces también, ¿verdad? Nos ayudó también para poder crecer,
pero no hay mayor cosa y más nutritivo que la leche materna, ¿verdad? Entonces, el desarrollo físico es el crecimiento que vamos teniendo nosotros, porque no toda la vida fuimos así como somos ahora, ¿verdad? Sino también fuimos bebés, fuimos niños, fuimos, en mi caso, fui adolescente, ahora estoy en la edad adulta y también voy a llegar a la etapa de la vejez, ¿verdad? Entonces, el desarrollo físico es el crecimiento que yo tenga como ser humano, pero especialmente me tengo que enfocar en el tipo de alimentación y a mis cuidados físicos que voy a tener. Ir con el doctor periódicamente, tomar mis vitaminas, mis alimentos que sean nutritivos, que ayuden a mi cuerpo y no que vengan y se denigre nuestro cuerpo, ¿verdad? Especialmente por las benditas galguerías, porque eso es lo que hacemos todos, ¿verdad? Cuando no nos da tiempo a comer, pues, pasamos a la tienda, compramos una galleta, un jugo, o ya sea un risito, un Tortrix y un jugo y se acabó, porque ya no me dio tiempo a comer. En cambio, en esta pandemia yo creo que nos ha ayudado a todos, ¿verdad? Que estamos comiendo tranquilamente en nuestros hogares. En cambio, cuando tenemos la situación del colegio, estamos ahí corriendo, ¿verdad? Más cuando tenemos laboratorio o algo por el estilo. Entonces, eso es el desarrollo físico, ver la evolución que vamos teniendo los seres humanos en nuestro crecimiento. Y aquí podemos ver en nuestra imagen que todos llevamos este proceso, ¿verdad? Cuando somos bebés, cuando somos niños, cuando ya entramos a la preadolescencia, cuando estamos en la adolescencia, que la mayoría de ustedes está en esta etapa, pues yo ya voy aquí en la etapa de la adultez y eso va a la vejez luego seguidamente, ¿verdad? Entonces, el desarrollo físico es eso, cómo yo fui evolucionando durante el proceso de mi vida. ¿Verdad? Y tenemos el desarrollo mental, ¿verdad? Que el desarrollo mental es el pensamiento, la evolución educativa, etcétera, ¿verdad? En especialmente, pues, los conocimientos que vamos a ir adquiriendo durante el proceso de nuestro aprendizaje. El desarrollo mental, pues, es la habilidad que yo voy a tener para poder pensar, para poder discernir, para saber si está bien o si está mal lo que estoy haciendo. Algunas veces hemos escuchado, ¿verdad? Cuando nos dicen, es que él tiene 17, 16 años, pero qué maduro es, ¿verdad? O por el contrario, que digan, es que él ya tiene 45, 47 años y todavía parece isto, ¿verdad? Tan inmaduro que es, no piensa las cosas, ¿verdad? Entonces tiene que ver mucho con el desarrollo mental. Es la manera en que vamos a evolucionar nosotros los seres humanos, especialmente en nuestros conocimientos, ¿verdad? En nuestros pensamientos. No vamos a actuar de la misma manera cuando hacíamos berrinches y teníamos 4 o 3 años, ¿verdad? En cambio, ahora hacer berrinches a la edad de ustedes o a la edad mía, yo creo que va a ser de pensarlo 2 veces y decir, ay, no, qué vergüenza que haga esta hora berrinche. O quizás algunos todavía, ¿verdad? Porque no le compran lo que quieren. Entonces, papito, papito, mamita, mamita, y empiezan, ¿verdad? Entonces, eso es parte del desarrollo mental. Esto es la evolución que vamos teniendo en cuanto a nuestros pensamientos. Si podemos ver la imagen, pues aquí está un cerebrito, ¿verdad? Nuestro cerebro, que es el encargado de luchar con todo eso, ¿verdad? De poder levantar cada uno de los libros, porque ahí es donde nos está nuestro conocimiento. Ahí vamos aprendiendo, vamos evolucionando y peor aún cuando decimos, ay, este niño de 4 o 5 años, mi sobrino, mi sobrina, mi primo, mi vecino, ¿cómo llora por hacer unos trazos nada más así tan simples? Pero usted lo pudo hacer en su momento determinado tan simple. Ahora, como ya estamos un poquito mayores, entonces ya podemos decir, ¿verdad? Es que tan fácil que era y yo todo lo que lloraba, ¿verdad? Entonces, nuestro cerebro es el encargado de poder ver, leer y aprender, ¿verdad? Y enriquecer nuestros pensamientos. También dentro de las 4 potencialidades tenemos al desarrollo de las emociones. En este desarrollo de las emociones, pues yo creo que es el psique, ¿verdad? Lo que llevamos dentro de nuestra alma, de nuestros pensamientos, y son los sentimientos, los deseos, etcétera. Pero los deseos, las metas, nuestros objetivos, nuestros sueños, la manera en que yo voy a llegar a cumplir, ¿verdad? ¿Cómo quiero yo estar de aquí a unos tantos años, ¿verdad? Entonces, el desarrollo emocional es eso, ver hasta qué punto yo puedo realizar mis sueños, hasta qué punto puedo equilibrar mis pensamientos y mis emociones si tengo un equilibrio emocional, ¿verdad? Cuando hablamos de equilibrio emocional, estamos hablando de que de repente alguien me cae mal
y yo estoy trabajando quizás en el caso de ustedes en una clínica, demos el caso, ¿verdad? O estén dando sus prácticas en una clínica y la tienen que atender. Y va a decir, ay, es que ella me cae mal. Entonces va usted y le dice, mira, Juanita, hazme el favor de atenderla, es que yo no la quiero atender porque me cae mal. Pero entonces, ¿dónde estaría su equilibrio emocional, verdad? ¿Dónde estaría su ética profesional? Entonces, usted tiene que tener mucho, mucho equilibrio emocional. Sus sentimientos tienen que separar una cosa de otra, ¿verdad? Entonces, el desarrollo emocional es eso. Entonces, ahí sus sentimientos a la edad de ustedes tienen, algunos van a decir, es que me dejó, es que él me dejó, es que ella me dejó y va y se deprime, ¿verdad? Que, que no, usted no quiere nada, usted lo que quiere es llorar y conservar la foto de cuando estaban juntos y etcétera, ¿verdad? Pero también el equilibrio emocional es eso, saber en qué momento que ya no se puede, pues no se puede. Yo tengo muchas metas, muchos objetivos por delante. No me voy a dejar morir por algo que en su momento quizás ni valía la pena, ¿verdad? Pero como en el momento yo estoy sufriendo, entonces voy a decir, si es que todo valía la pena, es que él era todo para mí, ella era todo para mí. Pero no se da cuenta que más adelante hay más oportunidades, hay más situaciones en las cuales usted va a decir, ah, ahora ya sé por qué, ¿verdad? Entonces, el desarrollo emocional es eso. Son las emociones que yo voy a sentir en un momento determinado. Quizás hay alegría, hay tristezas, hay enojo, ¿verdad? Hay sorpresas, hay vergüenza y hay miedo. Entonces, el desarrollo emocional es eso. Todos los pensamientos, todos los sentimientos que yo puedo llegar a sentir. También está el desarrollo social, ¿verdad? Como bien decíamos, es la relación que vamos a tener con las demás personas. En este caso, pues no todos nos relacionamos de la misma manera. ¿Por qué razón? Porque a veces nos relacionamos más con los amigos que con la familia, o nos sentimos mejor con la familia o con los amigos. Entonces, ese desarrollo social es la relación que voy a tener ante la sociedad, a ciertos grupos, ¿verdad? Porque si usted no me dejará mentir, usted le va a preguntar a mamá y le va a decir, mira, ¿y cómo era yo cuando era chiquita con la gente? O con las personas, más cuando los que llegaban a visitar o íbamos a visitar, ¿verdad? Ah, no, mija, no, mijo, eras muy tímido, no te gustaba hablar, te ibas a escondidas. Entonces, ya cuando era más niña, entonces ahí sí vas a jugar con los niñitos. Entonces, eso es el desarrollo social, el proceso que yo voy a tener con la relación hacia las demás personas o a ciertos grupos donde yo estoy asistiendo o al cierto grupo donde yo estoy desenvolviéndome como persona. Entonces aquí pues cada individuo existe un genotipo que recibe de sus progenitores. El genotipo es un conjunto de genes que cada individuo posee. Esto creo que lo están viendo en biología, lo van a ver en biología, en lo que son los genotipos y el fenotipo. Entonces el genotipo pues es el conjunto de genes que cada individuo posee. Todos los genes que nosotros tenemos son internos, ¿verdad? Porque son lo que nos ha dado papá, nos ha dado mamá. Y el fenotipo ya son mis características físicas que yo voy a obtener, ya sea de mamá o ya sea de papá, dependiendo los alelos, ¿verdad? Si son dominantes o recesivos. Entonces aquí pues el genotipo es el conjunto de genes que cada individuo posee y que son transmitidos de padres a hijos, ¿verdad? Por ejemplo, acá, ¿verdad? El genotipo pues es algo interno y el fenotipo son las características, ¿verdad? Por ejemplo, algunos salimos con ojos cafés, otros tienen ojos color azul, otros tienen el cabello negro, otros lo tienen café claro. Entonces, el fenotipo tiene mucho que ver con el genotipo que papá y mamá me está dando, me está brindando, ¿verdad? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Algún comentario que quisieran hacer? Señor, ¿podrías explicar desde cuando empezaste el tipos que no escuché bien ahí? Muy bien. El genotipo, como bien decíamos, ¿verdad? Es lo que papá y mamá me va a transmitir a mí para crear mis características, ¿verdad? Y las características que voy a tener como ser humano va a ser el fenotipo, ¿verdad? Entonces el genotipo es el encargado de transmitir mis genes y eso es lo que me va a dar a mí mis características físicas. Por ejemplo, a veces le dicen, es que te pareces más a mi mamá, es que te pareces más a mi papá,
pero es por los genes que han sido transmitidos, que algunos pueden ser dominantes y otros quizás recesivos, ¿verdad? Los dominantes son los que van a decir, ah, es que salió a mi papá, se parece mucho a mi papá. Eso quiere decir que los genes que papá le dio eran dominantes y mamá pues tenía genes recesivos, ¿verdad? Entonces tenía más poder la característica de papá que de mamá. No sé si estamos bien ahí, Juanita. Muy Sí, bien, yo creo. señor. Su Señor, internet le disculpe está lo que fallando un estaba, poquito. Sí, eh, sí, Emily. disculpe lo que estaba explicando, ¿son los genotipos o los fenotipos? Fíjese que el genotipo son los genes, es algo interno, ¿verdad? Que va ahí sí que se va a desarrollar cuando yo crezca. En este caso sería mi fenotipo, porque me va a dar a mí a conocer las características físicas. Entonces el gen va adentro y el fenotipo va afuera, ¿verdad? Es lo que yo voy a representar. ¿Estamos ahí, Emily? Sí, señor, gracias. Muy bien. William Zúñiga levantó la mano. Diga, ¿en qué le puedo servir? Señor, no sé si estás grabando la clase, es que tengo mala señal y no escucho nada. Sí, se está grabando la clase y ahora el link va a aparecer en la guía en donde vamos a estar, que en este caso sería la guía 1. Entonces ahí va a aparecer la clase ya grabada. No hay pena, William. Y ahí lo... Bueno, gracias. Bueno, está bien. Muy bien. Entonces, luego de conocer el genotipo y el fenotipo, pues entonces vamos a hablar, según Geniul, vamos a hablar de las herencias que para él son, ¿verdad? Para genios. En este caso, pues estamos hablando de la herencia dominante, vamos a hablar de la herencia intermedia, vamos a hablar de la herencia ligada al sexo y la herencia multifactorial. Entonces vamos a conocer qué significa cada una de ellas y cómo es de que va a actuar en nuestro genotipo y fenotipo, ¿verdad? Entonces, sabemos muy bien, ¿verdad? Que hay genes diferentes. eh, Así también hay genes que son eh, dominantes y hay algunos que son recesivos, ¿verdad? Que no se imponen tanto como el dominante, ¿verdad? Por eso es de que en algún momento nos han dicho, es que te pareces más a mi mamá o te pareces más a mi papá, pero es por el tipo de genotipo que pueda tener el padre o la madre y que va a dominar sobre los genes de mamá o ya sea por el contrario, ¿verdad? Entonces, cuando se heredan los alelos, perdón, aquí estoy viendo unos chats, ahí está. Cuando los alelos son idénticos de ambos padres, son homocigotos, ¿verdad? Porque son idénticos, son ya sea dominantes o ya sean recesivos, los dos. Ahora, si son diferentes, que uno es dominante y el otro es recesivo, entonces se le va a llamar heterocigotos, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia que hay, de que los iguales, o sea, los dominantes, se les va a llamar homocigotos. Y los que tienen alelos diferentes, ya sea un recesivo y un dominante, o un dominante y un recesivo, se les va a llamar heterocigotos. Pero los que son idénticos, ya sea los dos dominantes o los dos recesivos, se llaman homocigotos. ¿Estamos bien? Pues, señor, ¿podrías repetir de nuevo? Muy bien. Entonces decíamos que cuando los alelos son dominantes, los dos, papá y mamá, tienen alelos dominantes, acá como veamos, como miramos acá. Uy, uy, ahí estamos. Entonces son homocigotos porque ambos son dominantes o ya sea ambos son recesivos. Pero cuando un padre es dominante y la madre es recesiva, entonces se les va a llamar heterocigotos porque no son iguales, ¿verdad? ¿Estamos ahí bien, Juanita? Sí, señor. Gracias. Vaya, Ana Mejía levantó la mano. ¿Qué le puedo servir, mija? Señor, ¿será que lo puede volver a repetir? Es que se me cortó la señal. De todas maneras, esto va a estar grabado en la clase y ahí puede usted revisar nuevamente. Pero les decía que cuando los dos padres
papá y mamá son dominantes, se les va a llamar alelos homocigotos. Pero cuando papá es dominante y la mamá es recesiva, entonces se les va a llamar heterocigotos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la herencia dominante, es cuando en nuestra tablita vamos a registrarlo, ¿verdad? Por ejemplo, acá, esto es lo que yo les decía. La BB significa que son alelos dominantes. Y la BB minúscula, en este caso está acá, se le llama recesivos. Entonces aquí tenemos dos dominantes, ¿sí? Veamos acá la BB, nuestra tablita de Pulker. Aquí tenemos el BB y aquí tenemos un dominante y un recesivo. Entonces aquí pues se les va a llamar heterocigotos, ¿verdad? Porque no son iguales. Entonces, eso es en cuanto a los dominantes, porque entonces va a tener un 25% de dominación. Si nos damos cuenta, pues tenemos 3 flores lila y una blanca. Entonces quiere decir que aquí el alelo dominante es el 75% del 100%, ¿verdad? Entonces solo el 25% es recesivo. Por lo tanto, por eso se le llama herencia dominante, porque ahí va a predominar el alelo dominante, no recesivo. Y la herencia intermedia va a ser cuando ambos alelos tienen la misma fuerza. Lo que decíamos, ¿verdad? De que quizás aquí la flor roja tiene RR, que son dominantes porque están en mayúsculas, y la flor blanca tiene BB en mayúsculas. Entonces, por lo tanto, todas van a salir de color rosado porque tienen ambas dominancia, ¿verdad? Los dos alelos son dominantes porque tienen letras mayúsculas. Y va a tener, por lo tanto, el 100%, ¿verdad? Acá podemos ver. La herencia ligada al sexo. Cuando hablamos de la ligada al sexo, estamos hablando de hombre y mujer, ¿verdad? Sabemos muy bien que la mujer siempre va a tener el XX y el hombre va a tener XY. Entonces, a la larga, el que define el sexo de los hijos no es la mamá, sino que es el papá. Porque la mamá tiene 2 XX, entonces ella no puede decir yo voy a decidir si es hombre o mujer. Entonces el que va a decidir es el papá porque él tiene el XY. Si él le da un X, un espermatozoide X al óvulo XX, por lo tanto va a ser una niña. Pero si el óvulo, que es XX, va a recibir un espermatozoide Y, entonces va a ser un niño. Por eso es XX mujer y XY hombre. Entonces, aquí pues el que define el sexo es el espermatozoide, ¿verdad? Porque puede hacer que sea X o puede hacer que sea Y. Entonces, ahora bien, hay ciertas situaciones o ciertas enfermedades que se dan cuando el X, ya sea de la mamá o del papá, tiene cierto inconveniente o cierto problema. Entonces, cuando se da ese problema de la X, no es en la Y, sino que en el óvulo X o en el espermatozoide X, existe un problema, entonces vamos a tener el problema de daltonismo y la hemofilia, ¿verdad? Cuando hablamos de la enfermedad de la hemofilia, estamos hablando de la sangre, ¿verdad? Específicamente. Entonces, la hemofilia se da cuando no se coagula la sangre, ¿verdad? Que, por ejemplo, se vaya a pinchar y va de sangre y sangre y sangre. Usted se pone una esparadrapo, se puede poner un masking tape, se puede poner tela de araña, se puede poner de lo que usted quiera, pero esa sangre no va a coagular. Entonces siempre va a estar saliendo, saliendo, saliendo. Entonces la hemofilia es específicamente el problema que se da a la hora de coagular la sangre, ¿verdad? No va a detener las hemorragias que pueda tener. Entonces es un problema un poco difícil porque media vez empieza a sangrar de la nariz o ya sea que tenga alguna herida, es muy difícil que pueda sanar, ¿verdad? Que pueda coagularse. Entonces eso es la hemofilia, ¿verdad? Y el daltonismo es cuando no podemos observar bien los colores, sobre todo observar colores que son rojos, verdes, el azul
y el amarillo, ¿verdad? Entonces el daltonismo es eso, es el problema que se da la mayoría se da entre los hombres. Las mujeres casi no sufren de esta hemofilia, ni mucho menos el daltonismo. Entonces a veces no pueden ver bien los colores. Si nos damos cuenta la imagen, el joven acá pues tiene en gris porque no puede ver bien el rojo ni puede ver bien el azul, mucho menos el verde, ¿verdad? Y el amarillo. Entonces a esa enfermedad se le llama daltonismo, ¿sí? Porque no puede observar bien esos colores. Y como decíamos, es más frecuente en los hombres. Y está la herencia multifactorial. Cuando hablamos de multifactorial, estamos hablando que existen varios factores que se puede dar en este problema. Está la esquizofrenia. Cuando hablamos de la esquizofrenia, estamos hablando, ¿verdad?, de las personas que tienen ciertos delirios, ciertas alucinaciones, existe un trastorno en el pensamiento. Le queremos llamar coloquialmente la gente que le hace falta un tornillo, que le decimos, ¿verdad? Ay, es que esa está loca porque le hace falta un tornillo, pero no es porque esté loca, sino que sufre un síndrome de esquizofrenia, ¿verdad? Que tal vez ha sido hereditario en este momento, como en su vientre con la mamá. Entonces, va a afectar también el comportamiento, no se va a comportar de la manera adecuada, ni mucho menos va a ser de la persona que tenga un buen funcionamiento, ¿verdad? Que sea capaz de hacer sus propias cosas, sino que va a depender de alguien para poder hacer sus cosas. Entonces, nos podemos dar cuenta de la imagen, ¿verdad? La esquizofrenia que sufren algunas personas, sea hombre o mujer, va a tener muchas alucinaciones, cosas que no existen, ¿verdad? Y tenemos el del labio liporino. El labio liporino, pues, es un síndrome que se da en los niños recién nacidos, ¿verdad? Cuando son bebés, en los primeros 3 meses, quizás no ha tenido la cuestión de tener una buena alimentación la mamá, o quizás la mamá tomaba mucho, o la mamá fumaba mucho, o la mamá tomaba medicamentos que no eran. Entonces, ahí nacía el labio superior, que se le da el labio liporino, ¿verdad? Como nos podemos dar cuenta acá. Entonces, estas cosas se pueden evitar, especialmente en el labio liporino, es de que pueda tener sus medicamentos adecuados, que tenga todo lo que corresponde a las pastillas, ¿verdad? Que nosotras las mujeres embarazadas podemos tomar, nuestras prenatales, no consumir bebidas alcohólicas, ni mucho menos fumar, ni mucho menos drogarse uno, ¿verdad? Con pastillitas que según nosotros nos va a ayudar para ciertos dolores, sino que simplemente cuidarnos, ¿verdad? Los primeros 3 meses son fundamentales para no heredar alguna enfermedad congénita, ¿verdad? Entonces, eso sería para hasta el momento en nuestra guía número 1 en nuestro tercer bimestre. No sé si hay alguna duda. No, señor, Señor, gracias. Todo está al claro, momento, señor. señor, ¿Está claro, disculpe, señor? Sí, diga. al momento de realizar el trabajo que tenemos, la actividad que tenemos a realizar, perdón, ¿lo hacemos en hojas o en relieve? No, lo pueden hacer en su cuaderno, ya depende de la creatividad suya, ¿verdad? Yo no le puedo decir, mire, lo quiero con este material porque no sé la posibilidad en la que usted tenga. Usted realícelo de acuerdo a las posibilidades que tenga. Si no lo puede hacer en relieve, lo puede hacer en su cuaderno, pero eso sí, que las ideas sean claras, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ya depende a su creatividad y a los recursos que tenga a la mano. Ok. ¿Sí estamos bien? Señor, Diga. ¿y la asistencia? Ahorita les estoy mandando el link, ¿verdad? Ahorita ya les envié el link en donde usted puede ingresar para tomar su asistencia, ¿verdad? Entonces, ahí pueden estar. Y si no hay dudas, pues yo les agradezco por estar conmigo esta tarde. Espero que haya quedado claro el tema. Entonces, si puede enviar un emoji ahí, si está bien o está mal. Si está bien, gracias. Si está mal, entonces vamos a ver qué hacemos para mejorar, ¿verdad? Entonces gracias por el link.
Señor, disculpe, es que a mí no me abre, como yo soy la señorita que le mandé mensaje antes, en una clase que no se me abre, igual me Ah, hace ya. Muy bien. Entonces, hagamos lo siguiente. Voy a registrarla manualmente, ¿sí?